contrario, siempre ha transformado ese medio ambiente en función de sus propias necesidades. Y si uno sigue mirando, ¿Pero hacemos una puerta o aquí? A lo largo y ancho del planeta, construcciones portentosas como pues la sí, pirámide tapemos de Keops, esto, quitemos esta las puerta, esta terrazas de escalera Baalbek, y los tapemos esto Moai aquí, de dejemos esto la así como isla de está ahí Pascua, y las tapemos esto ruinas acá. de Tiahuanaco, Stonehenge, para no mencionar sino algunos de estos monumentos, y que a juzgar por los resultados dados a partir del carbono 14, tienen miles de años de antigüedad, en algunos casos cientos de miles de años y en otros millones de años. Y es que de acuerdo con las crónicas, por lo menos desde la época de la historia conocida, es decir, desde hace más o menos unos 6.000 a 8.000 años, cuando pues aparece la escritura o alguna forma de expresión que pudiera perpetuarse, en este caso criptogramas, ideogramas, jeroglíficos y en general la escritura, pues a lo largo de esos 8.000 años, 6 y unos 2 más, de ese periodo embrionario por lo menos de nuestra cultura de la escritura, en la que aparecen alusiones, historias, leyendas y dibujos que apuntan a la presencia o de seres extraordinarios venidos del cielo o de conglomerados humanos con un altísimo grado de desarrollo, entendido ese altísimo grado de desarrollo como un avance inusitado para la época en la que les tocó vivir. Me explico un poco más. Siempre se ha discutido cómo pudieron ellos montar trozos de piedra debidamente labrados de cientos de miles de kilos, una sobre otra, o una mole sobre otra mole, hasta conformar lo que conocemos como la pirámide de Keops. ¿O quién pudo pulimentar de esa forma tan simétrica y milimétrica como evidencian las terrazas de Baalbek? Y así por el estilo. Entonces, uno dice, bueno, si no es consecuente la tecnología con el periodo histórico que vivieron aquellos seres humanos que supuestamente construyeron eso, pues es un campo supremamente fértil para la especulación y para la imaginación. Y entonces, habitualmente echamos mano de aquel argumento. Si dejas pasar este precio especial, estás dejando ir tu futuro. Decide ¿Qué es eso? Espérense un segundo. Sin límites. Quedan pocas horas del mejor precio de la historia. Suscríbete ya. Aquí. Que ya es suficientemente conocido, algunas veces manoseado y manipulado, y en otras muy puesto en su sitio, y es hablar de la intromisión de otros grupos humanos o de otros seres superiores a aquellos a los que habitualmente se les señala como los autores de tal o cual obra, y entonces estos otros seres superiores son los que regularmente dicen las mitologías de esos pueblos, las historias de sus orígenes, que fueron seres venidos del cielo o venidos de otra parte, de unas características diferentes a las de los nativos, a las de las personas que aparentemente construyeron esto, y por ende, simplemente los lugareños, lo único que hicieron fue convertirse en custodios de esos lugares, dado que aparentemente, y de acuerdo con su grado de tecnología, no pudieron haber construido esas obras tan portentosas. Y entonces decíamos que es un campo muy fértil para la imaginación. Y echar mano de la intervención de extraterrestres es supremamente común. Además, una explicación muy simple, muy lógica, y que solucionaría todos los enigmas y todos los problemas. No obstante, aunque el echar mano de los extraterrestres se haya convertido en un lugar común, y de tal forma que ya se da por sentado que fueron los extraterrestres y todo aquello que no tiene explicación se debe a los extraterrestres, me parece que también es un poco de facilismo. Al no permitir, a pesar de que hemos demostrado fehacientemente de que tenemos no solamente la imaginación,
sino la destreza para ingeniarnos soluciones cada vez más complejas, entonces me parece que es no solamente un irrespeto a la raza humana, sino un irrespeto al individuo mismo que emite un concepto de estos. Es no creer en él. Sin embargo, tampoco nos podemos ir a los extremos a creer que definitivamente somos los únicos que hemos existido, que existimos y que existiremos en el universo. Esa es otra muestra de soberbia. Creer que somos los únicos en el cosmos y que Dios simplemente hizo todo este universo ¿Cuál Dios? para, dijéramoslo, homenajear al ser humano. A todas luces yo creo que esa es una teoría que se cae por su propio peso. Es imposible que entre trillones y trillones y trillones de estrellas que tienen orbitando en sus alrededores trillones y trillones y trillones de planetas, el único en el que la vida sea posible es el planeta Tierra. Yo creo que eso ya definitivamente no solo debe ser revaluado, sino que tiene que ser revaluado. Y de hecho, tenemos que aceptar también que a lo largo de toda la historia ha existido una interacción con otras inteligencias procedentes de otras latitudes del cosmos. Y esas inteligencias El cosmos. han estado aquí. Y así como decíamos con ese catálogo, ese muestrario, al que hablábamos al principio, de tornillos cuya espiral están incrustadas dentro de una piedra que tiene millones de años, de acuerdo con su datación con carbono 14. Pues yo creo que también tenemos que abrir la puerta a la posibilidad de que otros seres nos hayan visitado. Y desde la época de nuestra historia conocida, como decíamos, desde la época de la escritura, y desde antes de la escritura, pero que por tradición oral, ha llegado a nosotros información. Podemos afirmar con mucha certeza de que en alguna época hubo seres que vinieron aquí, que se mezclaron con los humanos, que aportaron su tecnología y que nos dejaron testimonios que aún hoy están en pie. Se ha discutido mucho un texto de la Biblia, del Génesis, cuando dice que los hijos de Dios se enamoraron de las hijas de los hombres. Ese solo texto ha hecho correr ríos de tinta para tratar de explicar Y de sangre. en qué consistió esa unión de los hijos de Dios De y sangre las hijas de los también. hombres. Uno dice, no, simplemente una inteligencia de otro lado del cosmos vino y así, dijéramoslo de una manera cruda y real, se apareó con nativas de este planeta y a partir de ahí se pudo haber mejorado la raza. Es decir, una intromisión genética que de pronto permitió apurar el paso en el desarrollo del cerebro del ser terrícola y que le propició al mismo tiempo el alcanzar un grado de tecnología muy alto en un tiempo relativamente menor. Pero ya seguimos hablando de esta historia. Estamos en Enigmas del Mundo. Aparte de esos vestigios, que perfectamente uno los puede asociar con una presencia de seres mucho más inteligentes de los que habitaban determinada región en un momento dado de la historia, y que dejaron monumentos, como decíamos, como la pirámide de Keops, las ruinas de Tiahuanaco, los Moai, Stonehenge, Mohenjo-Daro, las terrazas de Baalbek, todos esos testimonios. También, a más de los relatos de esas comunidades, que como contábamos en el caso de los suros, en el altiplano boliviano, decían que ellos eran descendientes de la diosa Orecona, que se había apareado con un tapir y ella provenía, de acuerdo con esto ellos señalaban hacia Venus,
decían que provenía de allá. Entonces decimos esto porque esos testimonios, a más de los físicos que aún se pueden ver, palpar, quedan también historias que difícilmente se pueden refutar. Por eso, cuando hablábamos del Arca de la Santa Alianza, ustedes recordarán en un programa anterior, algunos estudiosos pretendían ver en ella simplemente un artilugio puesto allí por unos extraterrestres que iban dirigiendo al pueblo judío, al pueblo israelita. Pero dejando eso de lado, porque se presta para una especulación enorme, y naturalmente que por poseer un contenido religioso puede causar pues cierto malestar entre determinadas comunidades religiosas, lo dejamos de lado y solamente hacemos alusión a este evento, simplemente como podríamos acudir a cualquier otro ejemplo. Pero sí es cierto que en muchas épocas de la historia se observaron fenómenos extraños, tanto en el cielo como en la tierra. En la época de Carlomagno, por ejemplo, se habla de una lluvia de peces, de ranas, de trozos de animales, de sangre, en Aquisgrán, la capital del imperio carolingio. Hemos oído hablar de los famosos Vimanas, cuya descripción aparece en los Rig Veda, en el Mahabharata, en el Ramayana, que son las epopeyas clásicas de los hindúes. Pero oímos hablar también de los incas, o por los incas, dicho por los incas, de los famosos platos de oro batido, que no eran otra cosa que unas especies de naves hechas de oro, de determinado grosor y de determinadas dimensiones, que a partir de las vibraciones que generaban al ser golpeadas esos platos, se podían levantar y desplazarse en diferentes direcciones y a diversas alturas. Y si vamos a las pinturas que aparecen en Tassili y Nájer en el Sahara, estaremos viendo lo que evidentemente apunta a ser nada más ni nada menos que un astronauta con su casco o escafandra, con su vestido, pues el famoso mono, con una complexión que lo lleva a uno a pensar que es una persona que está embutida en un traje, que si bien es cierto es incómodo, no menos cierto, indica que es un traje de protección. Y si vamos a la cultura maya, ustedes recordarán que alguna vez hablamos aquí de Pacal Botán, que es un personaje que aparece esculpido en una losa funeraria encontrada en Guatemala, mejor en Yucatán, en México, y en la que se ve un ser que evidentemente está acomodado de manera, más bien diríamos acaballado, como cuando uno se monta en una moto, y se ve que está manipulando no solamente unos pedales, sino con las manos, como si fuera el acelerador y el clutch de una motocicleta. Y podemos ver cómo prácticamente su nariz está conectada a un conducto que lo hace a uno suponer que está recibiendo simplemente oxígeno. Este Pacal Botán, al que se le ha llamado el astronauta de Palenque. Y así, a lo largo de la historia, se observaron ingenios volantes. La misma Biblia describe, por ejemplo, aquel famoso carro de fuego que se llevó a Elías, aquel que descendió junto a Ezequiel, y así por el estilo. Podemos ver cualquier cantidad de estas manifestaciones, que lógicamente la interpretación de ellas tiene que ser descrita por las personas de la época de acuerdo con lo que ellos conocían. Un pájaro que bota fuego, un pájaro que ruge y que quema como los famosos dragones, y no podían explicarlo de otra manera. Nosotros ahorita tendríamos más elementos, y de hecho los tenemos, para poder explicar qué es lo que está ocurriendo, o qué tipo de ingenios, o por qué determinadas reacciones o manifestaciones, ya sean en velocidad,
estelas de fuego, de humo, en sonido y demás. Entonces, estas presencias no han sido la excepción a la regla en nuestra época, sino que se han dado a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero han sido descritos de distintas maneras de acuerdo con la concepción cultural y los elementos lógicos de una determinada época, porque de otra manera no podrían ser descritos ni entendidos. Recordarán ustedes, por ejemplo, que Cristóbal Colón, de acuerdo con lo que dice en su bitácora secreta, porque él tenía dos, una de la que le mostraba a los marineros, en la que él manipulaba las cifras y los datos, las velocidades y las direcciones para no mostrarles cómo era la trampita, y otra que era la que él guardaba para él, en la que consignaba los datos reales para poder tener la certeza de qué era lo que estaba ocurriendo, para dónde iba, a qué velocidad iba y si la dirección era correcta. Pues él describe allí que en determinadas noches durante su travesía pudo ver como una luz emergía del mar, desde el fondo del mar, y que podía iluminar parte del cielo hasta inclusive proyectarse contra las nubes, cuando había nubes, como lo que podríamos entender hoy como un reflector, y que podía alcanzar 1 kilómetro de larga esa luz y 500 metros de ancha, y que iba acompañando a las carabelas y los iluminaba de tal manera que el mismo Cristóbal Colón describe que en el puente a medianoche se podía escribir con esa luz que provenía de las profundidades del mar. Pero De las profundidades. Observó bolas de fuego que salían y se sumergían en el mar, y que hacían evoluciones caprichosas tanto para entrar en el mar como para salir de él, y para sobrevolar la zona por la cual iba en ese momento la flota de Cristóbal Colón. Y él lo consigna en sus escritos. Y no solo para mencionar así como por épocas, pero ya llegando a la época moderna, encontramos que se hace mucho más profusa la aparición de estos fenómenos o de estos objetos. Y yo no sé qué tan profusa comparativamente con épocas anteriores, pero sí creo que mucho más difundida, y por lo tanto a uno le da la sensación de que es mayor la cantidad. Realmente lo que yo quiero entender es que tal vez a lo largo de la historia se han dado, tal vez con la misma intensidad, pero ahora con los medios de comunicación, al ser más difundida esta manifestación, pareciera que es mayor la cantidad. Pero si nos atenemos a lo que se consideran, o lo que consideran los ufólogos, como el punto de partida de la época moderna de la ufología, de las manifestaciones de ovnis, tenemos que remitirnos a 1947. Y estamos hablando de este tema en la noche de hoy, simplemente por petición de varios oyentes que nos han dicho ¿por qué no volví a hablar de ovnis? Y antes de continuar quiero hacer aclaración de que, aunque yo en lo personal creo que existen otras civilizaciones extraterrestres y que existe una cierta interacción con los seres humanos, también creo que se ha convertido en un terreno fértil para la especulación, para los charlatanes, para los ladrones que pretenden timar incautos y para muchos otros que intentan alcanzar, que no fama, sino notoriedad, al proclamar especialistas en este tema. Entonces lo que quiero decir es que creo profundamente que existen civilizaciones extraterrestres, de eso no me cabe la menor duda, pero creo también que ha existido una manipulación malintencionada de este tema, ya sea o para adquirir dinero o para adquirir poder sobre ciertas personas ingenuas que se tragan todo entero. Pero ya seguimos hablando sobre este tema. En Colombia podemos entregarnos algo más valioso que nunca. Pero simplemente desde la casuística, sin ningún tipo de análisis ni interpretaciones, solamente a guisa de información, porque no pretendemos dar solución a algo que los especialistas no han podido, y que mal haríamos nosotros meternos en ese intríngulis, ni tampoco pretendemos crear prosélitos, ni tampoco crear escépticos, simplemente nos remitimos a la casuística.
nada más. Y entonces decía que en la época moderna prácticamente se inauguró esta fiebre alrededor de los ovnis o UFOs que llaman. En 1947, con un suceso muy particular, que alguna vez aquí lo contamos, pero que es bueno refrescarlo. Resulta que Kenneth Arnold era un próspero hombre de negocios, propietario de una empresa de fabricación y montaje de sistemas contra incendios, y tenía su sede en Boise, en Idaho, y era un hombre pues muy respetado y con fama merecida de ser muy honesto y ser muy serio. Pues este Kenneth Arnold, además era un gomoso por la aviación y tenía su propia avioneta, y en aquella oportunidad, el 24 de junio de 1947, aunque viajaba por todo el país, en ese momento no lo estaba haciendo con esa intención, sino que deliberadamente y de acuerdo con una recompensa de $5,000 que habían ofrecido los familiares de los soldados desaparecidos o muertos en un accidente de aviación, el estado de Washington, en las cercanías de Monrovia, dijo que bueno, si yo me puedo ganar estos $5,000, ¿por qué no? ¿Estos $5,000? Los restos de ese avión, un avión que se había caído un mes y medio antes con 32 personas a bordo. Y entonces, en ese momento, el 24 de junio de 1947, estaban sobrevolando ese monte y hacía un viaje entre Chehalis y Yakima en el estado de Washington. Estaba embebido observando hacia abajo por si podía Yo pensé que embebido en licor. ubicar los restos del avión, cuando de pronto vio que en el horizonte, a su misma altitud, venían lo que él posteriormente describió como 9 discos que se desplazaban en perfecta formación y a una velocidad increíble. A él, en principio, lo encandiló esa flotilla de 9 discos, y eso fue lo que lo sacó de su ensimismamiento, pues de esa Embebido. concentración que tenía buscando o mirando hacia abajo, porque lo encandiló. Él estaba buscando un avión C-46 del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos. Él describe que estaba volando a unos 3.500 metros de altura y estaba efectuando en ese momento un giro de 180 grados, cuando vio que se le venía encima esa flotilla, que él inclusive pensó que, por decirlo de alguna manera, lo iban a arrollar. Procedían de la zona del Creo monte que tengo un Baker bloque de hierro por y allá oscilaban arriba. entre ese monte Baker y el monte Adams, pero venían a su misma altura. Cuando él miró estos platillos, dijo, ven, en la distancia pueden ser unos aviones, pero al dar la vuelta, observó que ninguno de ellos tenía cola. Y él dijo, no, hasta el momento pues que yo sepa, un avión sin cola no puede existir. Se concentró en estos aparatos y pudo determinar que los destellos que él suponía eran reflejo del sol surgían era de los platillos en sí mismos, y además esos destellos eran pulsantes, como si fuera el faro de una ambulancia que gira permanentemente. Y le llamó además la atención que no solamente podían volar, digamos lo que visto desde la perspectiva de él como si fueran planos, pero de pronto ellos se inclinaban de tal forma que se convertían en unos objetos verticales. Como decíamos, el altímetro en ese momento estaba en 3.500 Creo grados. que hierro me faltan 3 de eso. Y pudo determinar que el diámetro de estos aparatos eran más o menos en promedio de unos 30 metros. Además, ellos acuden, los pilotos, sobre todo cuando sobrevuelan sobre nieve, mirar las características del aparato que viene por las sombras que proyectan sobre la nieve. Y al mirar la nieve, él vio que todos eran evidentemente redondos y muy delgados. De acuerdo con esta observación, él pudo determinar que estaban volando a más de 1.600 kilómetros por hora, es decir, mucho más que la velocidad del sonido. Podríamos hablar de Mach 1. Y en un momento dado, hicieron una maniobra a estos platillos de tal forma que él los pudo ver desde atrás y corroboró entonces que no tenían cola. Calabaza. Había lana. Algunos episodios en los que volaban de manera caprichosa, y esa manera caprichosa se evidenciaba por cierta pendulación, oscilaban de un lado a otro, como si fuera una hoja
que en el otoño se desprende del árbol y comienza a caer, Que no haya ningún creeper por acá. hacia un lado y hacia otro, como flotando, con una facilidad increíble. Pero también en otros momentos cambiaban de dirección de manera tan abrupta que él decía, ahí no puede haber seres humanos. Porque ese cambio instantáneo, abrupto, de velocidad y de altura, ya sea subiendo, bajando, hacia izquierda, derecha, adelante o atrás, implicaría que la fuerza centrífuga tenía Parece la canción izquierda, derecha, adelante, atrás. 1, 2, Pensaba 3. él en una época como aquella de 1947. En otro momento a él le parecía que podrían tener el efecto de piedra en un estanque. Cuando uno lanza una piedra plana que empieza a rebotar y a saltar sobre el agua hasta alcanzar la otra orilla. Decía él que podían perfectamente asimilarse también a eso. La cosa se quedó así, y cuando él aterrizó, contó lo que había visto. Y la noticia adquirió mucho renombre porque algunos observadores en tierra habían visto algo parecido. Y cuando él los describió como, dijéramos, lo que sucede en las casas, ¿no? Cuando los muchachos llegan tarde, por lo menos antes, ya no porque hay hornos microondas, pero antes a uno le dejaban la comida servida y otro plato puesto encima para que el alimento que contenía el primer plato pudiera ser protegido de cucarachas o de cualquier bicho que se pudiera meter en el plato. Era un plato superpuesto sobre el otro, el de arriba del Todavía hacen eso. Y él decía que era ni más ni menos la forma de esos artilugios que él vio en ese momento. Los periódicos se hicieron eco de este avistamiento que tuvo Kenneth Arnold y más de 150 periódicos de los Estados Unidos solamente le dieron un despliegue impresionante. En principio el escepticismo y mucho más porque no había un registro fotográfico hizo que algunas personas descalificaran aquella visión de Kenneth Arnold, pero otras muchas personas Me falté por creyeron arena. lo que él había afirmado. Sin embargo, a partir de ahí empezaron a darse unas manifestaciones desde 1947 que aún hoy no se pueden descalificar porque fueron tantas y en tan diversas partes que lo único que podría uno Pero entender de eso por es acá. que se dio una oleada de apariciones. Pero inmediatamente también trajeron a colación lo que ocurrió en un determinado lapso de la Segunda Guerra Mundial, cuando los pilotos observaban bolas brillantes que iban aparejadas a los aviones, o que se les aparecían por delante, o que subían y bajaban, y ellos los habían denominado Foo Fighter. Y ya era muy común para los Sí, pilotos, Foo Fighters. pero no solamente para los pilotos norteamericanos, sino Foo también para Fighter. los alemanes. Desde que por primera vez lo vio una escuadrilla de bombarderos T-29, hasta lo que habían visto los pilotos alemanes. Entonces, resulta que unos y otros desconfiaban, y los americanos no, digamos los estadounidenses, asumían que esos Foo Fighter eran enigmáticas o luces o sondas saboteadoras, porque no aparecían en los radares, que manejaban los alemanes para despistar a los norteamericanos. Y entre tanto los alemanes creían que eran armas secretas norteamericanas y los denominaron Krauts Fireballs, pero no solamente habían aparecido en los cielos de Europa. Los alemanes creían que eran armas secretas de los gringos y los gringos que eran armas secretas de los alemanes. Sin embargo, al saber y tener noticias de que especialmente en 1945, cuando se incrementó la acción de los bombarderos sobre Japón, cuando ya venían de regreso pues reconquistando isla por isla del Pacífico Sur hacia el Japón, hacia el archipiélago del Japón, tanto los pilotos japoneses como los norteamericanos, especialmente las tripulaciones de los B-29, retornaban a sus bases y hablaban de esferas de fuego misteriosas que subían hacia ellos, que los acompañaban y que aún en determinados momentos parecían que iban a atacarlos aunque esto no ocurría, y que sus colores oscilaban entre rojo, anaranjado, blanco, y que pasaban fácilmente de blanco a rojo, de rojo a anaranjado, de anaranjado a blanco, y era como un ciclo. Y entonces aquí también se daba que los estadounidenses asumían que eran armas secretas de los japoneses, y los japoneses que eran armas secretas de los estadounidenses, pero nunca pudieron explicar
realmente qué era lo que ocurría con estas bolas de fuego, que además generaban disturbios magnéticos que impedían el manejo de los radares y hacían enloquecer los aparatos de precisión de a bordo, incluidas las brújulas. Eso se había quedado callado. ¿Esto es rojo de noche o es rosado como tal? Habló de estos ovnis, entonces los pusieron de nuevo sobre el tapete, estos fenómenos que relativamente habían pasado hacía poco, porque estamos hablando de 1947, hacía apenas 2 años había terminado la guerra. Los gobiernos, en este caso Inglaterra, la misma Alemania y Estados Unidos especialmente, a partir de lo que ocurrió con Kenneth Arnold, conformaron comisiones dizque para estudiar el fenómeno, pero de manera ultra secreta. Pero ya les sigo contando esta historia. Ya regresamos en Hijas de Viento. Pero la misma calentura y la fiebre que originó, no solamente el suceso, misma calentura y la fiebre que originó, no solamente el suceso del que fue protagonista Kenneth Arnold, sino ahora reforzado con estas bolas de fuego que se habían visto durante la Segunda Guerra Mundial. Todavía estaba muy caliente el suceso, cuando en el mes de julio, recordemos que esto había ocurrido el 24 de junio, y en los primeros días del mes de julio, menos de 2 semanas después, ocurrió un suceso muy extraño. Pues resulta que un patrullero que pertenecía a los guardacostas de Estados Unidos, Harold Dahl, patrullaba en las cercanías de la isla de Maury, un pequeño islote deshabitado que se encuentra frente a la costa de Tacoma, en el estado de Washington. Él en ese momento iba en su lancha con su hijo y 2 marineros más, además de un perro. Y de pronto levantó la vista al cielo de una manera casual en un día especialmente claro y diáfano, y vio a unos 600 metros de altura 6 enormes objetos, que él posteriormente describió como si fueran rosquillas, o lo que nosotros llamaríamos pan de quesos, que tenían ventanas redondas. Esa flotilla tenían ventanas redondas en los bordes exteriores, y también en torno al agujero central. Uno de los aparatos que iba en el centro parecía rodeado por los otros 5, y daba la sensación de que se encontraba en problemas mecánicos y que estaba descendiendo abruptamente como si se fuera a estrellar contra el agua. Le costaba mantenerse en el aire y pendulaba de lado a lado, pero de arriba a abajo, como descendiendo, como lo que decíamos ahorita, esas hojas en otoño que empiezan a caer de los árboles. Pues bajaron hasta una altura de más o menos 60 metros sobre el nivel de las aguas, y ya él pudo ver sus contornos con más precisión, y los definió como unos aparatos de unos 30 metros de diámetro, y ya no parecían rosquillas o pan de queso, sino como unos globos. Uno de los objetos de los que estaba en la parte externa se arrimó demasiado al que estaba en el centro y que parecía tener problemas, y lo rozó, e inmediatamente ese roce produjo un sonido muy penetrante, pero además de eso, se desprendió de ambos lo que él describió posteriormente como si fuera picadillo de periódico, como cuando en nuestro medio los equipos salen a la cancha, en los equipos de fútbol, que lanzan cualquier cantidad de confetis, más o menos algo así como confetis. Y esos alcanzaron inclusive a caer sobre la embarcación en la que estaba este patrullero de apellido Dahl. Como decíamos, iba con su hijo, Harold Dahl, con otros 2 marineros y un perro. ¿Y el perro? Resulta que esos confetis, cuando perro? lo examinaron, era un metal ¿Y el perro? blanco ligerísimo, pero aparejado a esa lluvia de confetis, se desgranó una lluvia de fragmentos aparentemente pétreos, de acuerdo con lo que decía Dahl, que describió como rocas volcánicas, y de enorme peso, aunque de un tamaño ínfimo, y que inclusive causaron muchos daños en la lancha. Uno de ellos mató al perro y al niño lo hirió en un brazo. Mató al Y Dahl perro. tuvo que salir huyendo de allí. Calculó la cantidad de material desprendido del ovni, o de esos ovnis, en unas 20 toneladas. Y que, de acuerdo con lo que él decía posteriormente, si se hubieran quedado allí, habrían destruido su embarcación. Pues él logró escapar y, presa del pánico todavía, logró alcanzar una playa
y pudo refugiarse allí con sus compañeros. De pronto, ellos siguieron mirando hacia el cielo. Esa flotilla se elevó y desaparecieron sobre el mar, tomando rumbo al occidente. Pues Harold Dahl informó del suceso a su superior, Fred Wiseman. Uy, no, hay un enter. Era borracho. Pero, Lo que tú estabas era borracho. su hijo estaba herido, que dijo fuerte Dahl estaba herido. Que el perro había muerto por efecto de una piedra de estas que le pegó de pleno, más las abolladuras que tenía la lancha. Aparte de ello, con la cámara de la patrulla, Dahl, suficientemente entrenado para guardar cierta sangre fría en determinados eventos, con la cámara de rotación fuerte de la patrullera, había logrado tomar unas fotos, y esas fotos las puso sobre la mesa del despacho de su jefe Chrisman. Pues ya convencido con tantas evidencias, Chrisman lo único que hizo fue entregarlo a sus superiores. Estos llamaron a Washington a la razón de a Kenneth Arnold, que había conocido la historia. Se habían transcurrido 2 o 3 días Pero hay unos de zombies. este evento. Y Kenneth Arnold llegó hasta allí para confrontar lo que este Harold Dahl escribía con lo que a él le había ocurrido en las inmediaciones de Mont Rainier. Pero en esas apareció un avión B-25 en el que venía una comisión de militares de Washington. Apareció allí en Tacoma el teniente Brown y el capitán Davidson de la información militar, y entonces Ay, me caí. inmediatamente llegaron allí. Ellos confiscaron los fragmentos de metal y roca, al igual que las fotografías y sus negativos. No, para que los Montaron en su confiscaran. avión Muy mal, me y parece. simplemente regresaron a Washington. Pero 20 minutos después de haber despegado hacia Washington de regreso, el bombardero se estrelló. Se incendió su motor izquierdo y se estrelló cerca de la localidad de Kelso. Brown y Davidson, los 2 enviados, el teniente y el capitán, murieron. Y entre los restos del avión no lograron encontrar la caja que contenía ni los fragmentos de metal y roca, ni el material fotográfico. Vea, Y pues. poco tiempo después, Dahl y Chrisman, o sea, el patrullero Harold Dahl y su jefe Fred Chrisman, murieron de manera extraña. Vea, pues. Desaparecieron. Sí, yo les había dicho Y mientras. nunca más se supo de ellos. Nunca más. ¿Qué pasó con estos dos? No se ¿Qué supo. pasó con los oficiales que venían No se por supo. este material, por esta información? Desaparecieron. Jamás se supo de ellos. Y naturalmente que este hecho fue el primero que empezó a encadenar una serie de circunstancias en las que protagonistas de avistamientos o abducidos o contactados murieron en circunstancias extrañas o desaparecieron también de manera muy súbita e inexplicable. Venga, De voy ahí a en poner adelante hubo muchos unas escaleras protagonistas de acá. los cuales jamás se supo, tras haber tenido un contacto con ovnis y haber obtenido material que corroboraba la existencia de esos ovnis. Pues ya Kenneth Arnold se había ido de allí y se salvó de esa. Pero como era una oleada, siguieron presentándose hechos en ese 1947 que no solamente le copó la atención mundial, sino que generó como una especie de histeria alrededor del fenómeno ovni. Poco tiempo después, en Yellowstone, Yellowstone. el Parque Nacional, ocurrió un suceso Es que que Yellowstone. estalló. Es decir, no se volvió a hablar de él, y que tuvo que ver con un enfrentamiento entre un ovni y un avión P-38 de la Fuerza Aérea Norteamericana, un bimotor, que había sido convertido en avión de reconocimiento fotográfico para el servicio fotogramétrico del Cuerpo Militar de Ingenieros, y estaba sobrevolando el Parque Nacional de Yellowstone, que es uno de los más importantes de Estados Unidos, y obviamente tenía que ver con su trabajo, que consistía en levantar mapas, observar condiciones del terreno y demás. Pues estaba sobrevolando cuando el operador fotográfico, y que tomaba las fotos, le dijo a sus compañeros de tripulación que adelante estaba viendo una de esas cosas de las que hablan los periódicos, y había una fiebre extraordinaria sobre los ovnis. Pues en vista de esto, y tras describir el objeto como si fuera un yo-yo, el extraño aparato ya lo pudieron ver los demás y se cruzó con el P-38 cuando este viajaba a 360 millas por hora. Tenía forma de una ostra muy aplanada, con un diámetro de unos 5 metros y 1 metro de grosor, a una altísima velocidad,
pero no emitía ningún ruido que fuera perceptible por esta gente. Y dejaba tras de sí una estela luminosa pero pequeña, muy ligera. Cuando eso ocurrió, ya le habían dado órdenes a los pilotos, tras los sucesos de los que fue protagonista Kenneth Arnold. Cuando vieron un objeto de estos disparar, el artillero del avión no se paró en mientes, sino que disparó. Yo sí paro en mientes. Y parecía como ustedes han visto cuando una ostra se abre que deja ver la perla que hay dentro. Nosotros traemos se llaman palpas. Y entonces pareciera que ¿Palpas? se hubiera dado de tal manera que las palpas se abrieron como una ostra cuando se abre y se precipitó a tierra. Lo cierto es que, a pesar de que avisaron que lo habían derribado, vinieron comisiones del ejército, por lo menos el aparato militar dijo que eso no había ocurrido. Desapareció todo vestigio sobre el terreno en el que hipotéticamente había caído ese ovni. Y nunca más se supo de esto. Posteriormente le agregaron algunos datos como que el aparato era de color aluminio, la parte superior estaba coronada por una cabina semiesférica transparente, y los que acompañaban a este objeto, porque era una flotilla también, desaparecieron en un instante. Nunca más se supo de esto. Pero aquí tenemos que parar esta historia porque se nos acabó el tiempo. Retomaremos este tema en un próximo programa. ¿Por qué? Creemos que debemos tener una suficiente ilustración para que cada quien pueda tener un criterio y una opinión formada a partir de los elementos dados, sin ninguna interferencia que pueda conducir a una opinión sesgada sobre esto. Exactamente. Así pues que por hoy terminamos aquí. Bueno. Pero seguiremos hablando sobre este. Listo, muy bien. Agradecemos a don Octavio Gallo en el sonomontaje, a ustedes amables oyentes. Muchas gracias. Por su presencia, por depararnos su atención. ¿No es de qué? Y como les decíamos, seguiremos hablando sobre este tema. No es de que eso mete en pesos. Sugieran los temas, propongan los temas. Pues yo no sé si ya puedo todavía porque no sé dónde escribirme. Críticas, expongan sus opiniones, lo que ustedes quieran. Señores Enigmas del Mundo, Caracol Bogotá o Caracol Medellín. Bueno. Y Eso ya nosotros, no con existe, mucho sí. gusto, reproduciremos o trataremos de responder a sus inquietudes. Así que por ahora, muchísimas gracias. Nos encontraremos en una semana, porque el próximo domingo será otro punto. Que se hayan descubierto y se siguen descubriendo en todas partes algunos artilugios que se supone no podrían haber sido construidos por seres humanos primitivos, que a juzgar por todo lo que nos dice la historia, si nos ubicamos en su instante histórico,